Buenas tardes. ¿Sabéis qué tienen en común Picasso, Mozart, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, o Montserrat Caballé? Bueno, pues que todos ellos descubrieron cuál era su talento único, lo desarrollaron con pasión y lo convirtieron en su profesión. Y me diréis, muy bien, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Esto está reservado pues para unos pocos privilegiados, mentes brillantes. Bueno, me creeréis si os digo que todos y cada uno de nosotros tenemos, si no uno, más de un talento que nos hace únicos, y que poner este talento al servicio de la sociedad y desarrollarlo como profesión es uno de los caminos de autorrealización y de sentirse satisfechos en la vida más seguros que hay. Soy María Fontal, diplomada en Empresas, coach y especialista en vocación profesional y desarrollo de la carrera profesional. Y de esto es justamente de lo que habla el capítulo 4 que hemos escrito, en el que acompaña a una persona que decide hacer un cambio en mitad de su vida laboral. Una persona que lleva una trayectoria, una carrera profesional con la que no está satisfecha y en un momento de su vida se plantea hacer este cambio, pasados los 40. Siguiendo una serie de fases, aplicando una serie de herramientas, pues también les duele un poco el final, como decía Yassi, hacemos este cambio positivo y esta persona actualmente está viviendo de esta vocación que es lo que le da satisfacción. Y esta es una de las consultas que más me encuentro o que más veo y más acompaño. Y muchas personas dicen, bueno, sí está bien plantearse la vocación profesional a los 16, a los 17 años, ¿no? Cuando empiezas tu carrera o estás escogiendo a qué te vas a dedicar o qué carrera quieres estudiar en la universidad. Pero yo tengo 30, tengo 40, tengo 50 años y ya es demasiado tarde para mí. Y a mí me gusta plantearlo de la siguiente forma, ¿no? Yo digo, imaginaros que no cambien las leyes laborales ya mucho más. Y os pregunto, ¿cuánto os quedaría para jubilaros, ¿no? Pues 20, 25 años por delante. Y os les pregunto, ¿os veis viviendo de esto mismo que estáis trabajando ahora satisfechos? Es decir, levantándote por la mañana con energía, con ganas de ir a trabajar. Si la respuesta es que sí, felicidades, ¿no? ¿Sabéis de qué estoy hablando? Estás hablando de un camino profesional o una carrera que está dando satisfacción, ¿no? Que me está ayudando a llevar el día a día. Si la respuesta es que no, lo que suelo decir es que vale la pena el tiempo y el esfuerzo que dediquemos a buscar esta profesión que nos satisfaga y a llevarla a la práctica. No importa tanto, a mí me gusta decir que no me gusta tanto hablar en términos de fácil o difícil, sino de si merece o no merece la pena. Y tanto por mi experiencia profesional como por las personas que acompaño, os puedo decir que merece mucho la pena. Me gustaría leeros una frase que me gusta especialmente, que es un proverbio árabe, que dice: quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa, y quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Bueno, pues yo os deseo que encontréis ese medio para buscar vuestra vocación y llevarla a la práctica. Muchas gracias.